A propósito del estreno de Superman, esta nueva serie de retrocríticas tratará sobre el fallido universo extendido de DC, comenzando por El Hombre de Acero, Man of Steel, la película dirigida por Zack Snyder y protagonizada por Henry Cavill. ¿Fue un buen comienzo para este universo compartido de DC o termina siendo una película de superhéroes más del montón? El prólogo de la película es de lo más estupendo. Comienza en el planeta Krypton, donde vemos esa primera escena del personaje de Lara dando a luz a su hijo, Kal-El, junto a los brazos de su padre Jor-El, interpretado por Russell Crowe. En este punto de la historia nos dicen que el núcleo del planeta Krypton está a punto de colapsar, y mientras Jor-El y los miembros del Consejo de Krypton tratan de buscar una solución desesperada, el general Zod, interpretado por un actorazo como lo es Michael Shannon, provoca un golpe de estado y se levanta en armas en contra de su propia gente, ya que él también está buscando una solución para salvar a Krypton, tocando el genocidio, obviamente. Y aquí nos revelan la existencia de un elemento sumamente importante dentro de Krypton, que vendría a ser el Códex, que es un elemento de Krypton que contiene la codificación e información de todos los kryptonianos que están por nacer, ya que aquí en esta historia pues los kryptonianos digamos que se reproducen de manera artificial, pero la cosa es que Kal-El es el primer nacimiento natural de Krypton en siglos, y que por esa razón ellos se arriesgan bastante para salvarlo. Bueno, eso y porque el planeta está a punto de destruirse, pero bueno, ya me habrán entendido. La cuestión es que al preparar dicho lanzamiento, obviamente es imposible no llorar con la escena de despedida de Jor-El y Lara a su hijo Kal-El recién nacido, con las palabras de Jor-El diciendo: él para ellos será un dios. Es que yo veo esa escena y de verdad me pone melancólico a más no poder. Pero los problemas no tardan en llegar, ya que el general Zod y sus seguidores llegan hacia esa ciudadela en pleno lanzamiento de la nave de Kal-El y descubre el nacimiento del hijo de Jor-El y Lara, y tratando de impedir ese lanzamiento termina asesinando a Jor-El. Bueno, no sin antes de que este le metiese buena paliza al general Zod, pero el caso es que Jor-El termina muriendo y el general Zod y sus secuaces terminan siendo encarcelados en una prisión que es bastante conocida en los cómics de DC, una prisión kryptoniana que es conocida como la Zona Fantasma. Aunque esto me da bastante gracia porque se supone que el planeta está a punto de destruirse y los mandan a una prisión lejos de la destrucción. O sea, más que un castigo fue un privilegio para ellos, lo cual termina siendo de lo más contradictorio. Pero sí, el caso es que el planeta Krypton se destruye y ahí vemos la nave de Kal-El llegando a la Tierra, exactamente en la granja de Smallville, donde estará adoptado por los padres granjeros que vendrían a ser Martha Kent y Jonathan Kent, y que son interpretados por actores formidables como lo son Diane Lane y Kevin Costner. Y a partir de ese punto tenemos flashbacks y escenas intercaladas del presente y el pasado, de aquí y por allá, donde vemos a un Clark Kent de niño pues rescatando a sus compañeros de un autobús que cae a un río, y ahí es donde él descubre pues cambios en su cuerpo, descubre sus poderes, que tiene super fuerza, más tarde puede volar, dispara rayos láser por los ojos, y después de salvar a sus compañeros de ese autobús escolar que cae a un río, tenemos una conversación de su padre que termina siendo de lo más polémico, incluso para mí, y en parte yo lo entiendo, pero de verdad se me hace bastante problemático que su padre, Jonathan Kent, le diga esto a su hijo. Clark, tienes que guardar esta parte de ti en secreto. ¿Qué se supone que debía hacer? ¿Dejarlos morir? Tal vez. Su hijo, pues estando en problemas, diciéndole a su padre: ¿qué esperabas que hiciera? ¿Que los deje morir? Y su padre en toda esa carota le dice: tal vez deberías haberlos dejado morir. No es la manera correcta de pensar, ya que su hijo tiene habilidades que sobrepasan los límites. Puede entender que es un padre que pone a su hijo por encima de todo. Lo que sí yo ya no puedo defender es cómo se produce la muerte de Jonathan Kent, ya que en esa escena cuando ese tornado estaba arrasando Smallville, Jonathan Kent se ve acorralado y atrapado, y sabiendas de que su hijo puede rescatarlo con todas las habilidades que tiene, le hace como esa señal de: no, detente, déjame morir. El mundo no está preparado para que sepa quién eres. Es que me parece de lo más estúpido que prefieras morir en vez de anteponer las habilidades de tu hijo para que te salve la vida. De verdad, esta muerte termina siendo de las más absurdas en el cine de superhéroes. Y después de ese terrible hecho, pues Clark, pues ya crecido, ya interpretado por el siempre mamadísimo Henry Cavill, termina vagando por el mundo tratando de buscar su lugar en el mundo, su destino, quién es él, de dónde viene, quiénes son sus padres, por qué lo mandaron a la Tierra, hasta que llega al glaciar donde se encuentra con esa nave kryptoniana y conoce a su padre Jor-El, aunque bueno, más bien con quien se encuentra vendría a ser la conciencia, la versión holográfica de Jor-El. Explica todos los conflictos que ellos han tenido que pasar y el por qué lo mandaron a la Tierra. Y después de eso se produce la escena clave de toda la película, donde vemos a Clark ya con su traje de Superman, y esa escena del primer vuelo es fenomenal, fenomenal. La he visto muchas veces, la volveré a ver muchas veces y no me cansaré de repetírmela nunca, nunca, nunca. Y si a eso le agregamos la música espectacular de Hans Zimmer y la voz de Jor-El diciéndole a su hijo: tú le darás a la gente un ideal al que podrán aspirar. Te seguirán, tropezarán y fracasarán, pero con el tiempo se unirán contigo en el sol, Kal. Con el tiempo los ayudarás a lograr grandes maravillas. Y ver a Clark pues con el puño en el suelo y reventándolo, levitando, levantándose ahí, volando con toda su potencia. No tengo palabras, mi gente. Yo creo que la expresión dice más que 1000 palabras. Esa escena es puto cine.
posiblemente la mejor escena en toda la historia de Superman. Y junto a eso también conocemos a los otros personajes secundarios que acompañan la historia. Tenemos a Lois Lane, interpretada por Amy Adams, como esta reportera periodista que trata de investigar pues los movimientos de alguien misterioso que ha estado ayudando a la gente de aquí para allá, y descubre que es Clark Kent. Clark Kent es ese ser divino superpoderoso que incluso le salva la vida cuando visita la antigua nave kryptoniana, y en un punto de la película pues ella quiere escribir un artículo revelando quién es, pero decide no hacerlo porque Clark le dice que el mundo no está listo para eso. Y bueno, también tenemos otros actores apareciendo por ahí. Tenemos a Lawrence Fishburne como Perry White, elementos de la historia de Superman como por ejemplo el Daily Planet, y hasta aquí todo está bien excepto algunas partes como por ejemplo la visita a la nave kryptoniana en el glaciar, donde quizás se te puede hacer un poco monótono, o también con las escenas cuando Clark pues salva a esos petroleros en esta plataforma petrolífera que está incendiándose cuando se supone que no se debe exponer a la gente. Que sí, ya sé, era eso o dejarlos morir, pero me parece una decisión un tanto fatal. Aunque bueno, yo creo que solamente lo hicieron para mostrar el potente físico que estaba Henry Cavill en ese entonces. Continuando con la historia, tenemos el regreso del general Zod comunicándose con la Tierra, diciéndoles que hay un individuo oculto en este planeta que si no se entrega dentro de 24 horas, el planeta va a sufrir las consecuencias. Y por eso a Clark pues no le queda de otra que rendirse. Pero lo que sí me parece de lo más estúpido y que no tiene ningún sentido es que Zod también quiere que vaya Lois. Y esto es una conveniencia de guión de lo más vaga porque es solamente para que Lois les termine arruinando todo el plan. Pero bueno, Lois va con Superman a la nave de Zod y descubrimos que Superman no puede estar mucho tiempo en ese lugar porque no está acostumbrado a esa ecología kryptoniana, a la atmósfera de los kryptonianos. Y ahí se explica que el plan de Zod es básicamente convertir a la Tierra en un nuevo Krypton, salvaguardar su especie, sin importarle las vidas humanas que sufrirán las consecuencias para hacerlo. Y bueno, obviamente esto no va a pasar porque Superman entra en acción, se enfrenta a Zod en Smallville y tenemos una pelea de lo más brutal entre tres kryptonianos, entre Superman, Faora y un kryptoniano gigante que quiero pensar que se hace llamar Non, como aquel personaje en Superman 2 de Christopher Reeve. Y tenemos dosis de destrucción por aquí, por allá y todo ese rollo, hasta que descubren un plan para detener a los kryptonianos de una vez por todas. Y es con la nave kryptoniana a la que llegó Clark a la Tierra, estrellarla con la nave terrafórmica que está sobre todo Metrópolis y así provocar un agujero negro que se trae a todos los kryptonianos, aunque yo quiero pensar que los encierran en la zona fantasma, y así salvar el planeta. O eso es lo que debería haber sido, porque la pelea entre Superman y esa nave en el océano Índico me parece un relleno con patas de lo más innecesario. Yo lo que quería ver en ese entonces era a Zod peleando con Clark, pero de que una nave lo reviente al protagonista pues no me genera mucho entusiasmo que digamos. Aunque bueno, terminan deteniendo esa nave sobre Metrópolis y ahí sí que tenemos una batalla de verdad. Superman contra el general Zod, pues el general Zod desatando su visión de rayos X, y el CGI de ese combate no está nada mal. Aunque el desenlace de esa pelea también termina siendo de lo más polémico, de hecho en su momento lo fue, de que Superman le terminase rompiendo la cabeza a Zod, de hecho, bueno, mejor dicho, le rompe el cuello. Tenemos ese famoso grito que provocó una cantidad de memes, aunque esto tampoco termina teniendo una repercusión emocional en el personaje, y Superman le comunica al general Swanwick que está aquí en este planeta para ayudar, pero será bajo sus términos, sin que le estén dando órdenes ni nada de eso. Y justo en la escena final de la película tenemos puro lore de Superman. Tenemos a Clark Kent yendo a trabajar al Daily Planet, sonriendo ante la cámara, con unas gafas que terminan ocultando su identidad, que me parece el mejor disfraz posible para ocultar la identidad de un superhéroe. Unas gafas normales y nada más. Y sí, soy consciente de que esto termina pasando en los cómics también, pero de que un superhéroe súper famoso puede ocultar su identidad únicamente poniéndose unas puñeteras gafas, me parece un planteamiento de lo más tonto. Y ahí termina la película. La verdad es que El Hombre de Acero desde su momento, incluso ahora, me sigue pareciendo un peliculón de lo más formidable. No digo que no tenga fallos, de hecho los tiene, pero lo que sí no tengo ninguna duda es que tiene más puntos positivos que negativos. Una de las cosas que más me gustaron fue el prólogo. Es bastante largo, explica bastante bien el trasfondo de Krypton, el motivo de la destrucción de dicho planeta, y dentro de ese contexto te plantea bastante bien el tipo de calidad que tendrá la película. De hecho, las escenas de acción de toda la cinta me parecieron bastante entretenidas y sumamente acertadas. El problema en sí de la película es que la historia en sí tarda mucho en arrancar. Quizás tenga demasiados flashbacks, escenas innecesariamente largas, como por ejemplo toda esa escena extendida de manera innecesaria de la visita a la nave kryptoniana en el glaciar, aunque el último tercio de la película, de hecho su desenlace, todo el tercer acto, estuvo bastante bien. O sea que en otras palabras podría decir que tanto la introducción como el desenlace me parecieron las mejores partes. El nudo es lo que quizás debería mejorarse. Quitando esos puntos, el CGI me pareció bastante bueno. Y la música de Hans Zimmer obviamente termina siendo inolvidable en cualquier proyecto que usen a este maldito compositor. El general Zod como villano me pareció una muy buena elección. Tiene muy buen potencial para plantarle cara a alguien tan poderoso como Superman y tiene una muy buena motivación y justificación. Es un soldado radical que quiere restaurar a su especie después de que se quedasen prácticamente todos extintos. Y obviamente, mi gente, no me puedo olvidar de este punto importante. Henry Cavill como Superman es un papel que le viene como anillo al puñetero dedo. Y ese traje, mi gente, ese traje es de lo más
espectacular. Aunque las posteriores películas pues le terminaron dando más color e iluminación. Pero lo que mostraron aquí no está nada mal. De hecho, los personajes, tanto el protagonista como los secundarios, se sienten bastante humanos, ya que toda esta situación que involucra a los kryptonianos, los personajes se saben tomar en serio una situación que es bastante grave. Y ni hablar de las consecuencias que esto conlleva, ya que sí, al final de la historia ganaron los buenos, pero la ciudad de Metrópolis quedó destrozada y en la siguiente película terminamos observando todas las consecuencias que este combate conllevó. La temática oscura que tenía DC en sus primeras películas de este universo extendido es algo que se echaba en falta aún cuando este universo, a pesar de todo, todavía se mantenía vigente. Y pasando a los puntos flojos, pues diría que la muerte de Jonathan Kent se me hizo bastante tonta, y algunas escenas del nudo de la historia se me hacen bastante lentas, un tanto aburridas y monótonas e innecesariamente largas, como por ejemplo la visita a esa nave kryptoniana que tenía en el glaciar y uno que otro momento que se sintió un poco largo de manera innecesaria. Pero quitando esos puntos flojos, la película me parece una muy buena forma de empezar un universo cinematográfico. En rasgos generales creo que plantea una base más que sólida para el universo extendido de DC y se nota que Zack Snyder tenía muy buenas ideas para construir. Lamentablemente ya sabemos cómo terminó siendo este universo cinematográfico: caótico, desordenado y sin tener un rumbo fijo. Pero hombre, dejando todo esto al lado de lo caótico que terminó siendo este universo, la película del Hombre de Acero me parece lo más formidable, sólida, tiene escenas inolvidables. Henry Cavill como Superman, da mucha pena cómo lo terminaron tratando. Este hombre tenía un potencial inmenso para este papel, pero lo que sí termina siendo cierto es que nunca lo vamos a olvidar. Y esta película termina siendo un muy buen fragmento y recuerdo de su tiempo en el papel de Superman. Y eso ha sido todo por hoy, mi gente. Si les gusta este video, les invito a que le den un buen like. Si les gusta el contenido, les invito a que se suscriban al canal, activando la campanita para que no se pierdan ninguna notificación. Compartan el video con sus amigos. Pueden seguirme en mis redes sociales, que de hecho les dejo los links en la descripción. Y nos vemos en el próximo video, mi gente. Chao.